Hablemos entonces de lo que son los helmintos, ¿no? Dentro de los helmintos vamos a hablar de lo que son eh, dentro de los helmintos que se definen como un gusano o verme, le llaman también, ¿no? Que es alargado, ¿sí? Y que puede presentarse de manera entera, o sea, única o segmentado. Por ejemplo, algunos helmintos pueden presentar un pseudoceloma, que es una cavidad de origen mesodérmico, ¿no? Llena de líquido, donde van a flotar sus órganos internos, mientras que otros helmintos presentan un celoma, o sea, no un, o sea, es un celoma verdadero con una, ¿no? Con las tres capas, embrionarias desarrolladas y con los órganos inmersos dentro de esta cavidad. ¿Sí? Entonces hablamos de que los helmintos son gusanos y entre ellos hoy vamos a hablar del ancilostoma y el necatro. La siguiente clase vamos a hablar sobre el ascaris y sobre el estrongiloides, ¿ya? Entonces, vamos a ver que dentro de estos helmintos, eh, el término de alberga a lo que son gusanos. No es un término taxonómico basado en que incluye a los gusanos que pueden ser parásitos como aquellos que pueden ser de vida libre. Entre los de vida libre tenemos aquellos que habitan zonas acuosas y zonas terrestres, ¿no? O sea, en realidad es suelo, tierra húmeda, ¿no? Y los que viven en agua. Dentro de los helmintos, como les dije, hay dos grupos, los redondos y los planos. Los redondos van a recibir el nombre de nematelmintos. Estos redondos van a presentar un pseudoceloma, como lo expliqué, que es una cavidad, ¿sí? Que va a presentar, que va a estar llena de líquido y va inmerso en esta van a estar sus órganos, ¿no? Dentro de estos nematelmintos o gusanos redondos vamos a tener dos grupos, los no segmentados y los segmentados. Dentro de los no segmentados vamos a tener a los acantocéfalos, que son aquellos que van a presentar en su extremo oral, o sea, en su extremo, eh, digamos, cefálico, van a presentar estructuras que los van a ayudar a fijarse a las superficies o mucosas donde habitan, ¿no? Por lo general, estos atraviesan piel o entran por vía oral y se localizan en intestinos. Entonces vamos a ver nosotros que en la extremidad cefálica, en la cavidad, en el extremo oral, vamos a tener nosotros o espinas, que va a ser como una corona, ¿no? De como dientes o espinas, con las que se van a fijar incrustándose en la mucosa intestinal.
o van a presentar ventosas. ¿Sí? Y estas ventosas se van a adherir a la mucosa, ¿no? Mientras que los anélidos, que son los nematelmintos segmentados, van a presentar un celoma, una cavidad interna, van a, por ejemplo, la sanguijuela es uno de ellos, ¿no? Y van a tener hábitat en zonas acuáticas o terrestres. Nos importan las especies que tienen que ver con el humano, con la infectación del humano. Después vamos a ir viendo los ejemplos de cada uno de estos nematelmintos acantocéfalos y anélidos. ¿Correcto? Dentro del otro grupo de los helmintos tenemos a los platelmintos. Los platelmintos son gusanos planos, ¿sí? Y estos gusanos planos también van a tener dos subdivisiones, ¿sí? Los céstodes y los tremátodes. Estos platelmintos no van a presentar celoma, o sea, no van a tener una cavidad de líquido interna. Ellos van a hacer tienen un una cavidad interna constituida y adherida entre los órganos y los intestinos dentro de su propia cavidad mesodérmica. ¿Ya? Vamos a tener entre los céstodes, ¿sí? Vamos a tener a lo que son las himenolepis, por ejemplo, ¿sí? Y dentro de los tremátodes, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, a la fasciola y al Paragonimus. Estos son de una sola cavidad, mientras que entre los segmentados vamos a tener a lo que son las tenias, ¿no? Como son, por ejemplo, la himenolepis, como son, por ejemplo, el difilidium, que es la tenia del perro, ¿no? Pueden ser la tenia, entre las tenias, la solium, que es la tenia del cerdo, y la saginata, que es la tenia eh, de la vaca, ¿no? De la res. Existen también algunos otros céstodes, como por ejemplo el Diphyllobotrium latum, que es la tenia del pescado, ¿sí? Pero como repito, algunos son únicos de una sola, por ejemplo la fasciola, ¿no? Y el Diphyllobotrium no tienen segmentos o proglótides, mientras que las tenias, ¿no? Solium saginata y la himenolepis sí presentan segmentos o proglótides, ¿ya? Como ustedes pueden ver en las imágenes que estamos viendo en la pantalla, dentro de los nematelmintos o gusanos redondos presenta una
extremidad cefálica, una cavidad oral y una extremidad caudal o anal. Y en todo el trayecto, un intestino, rodeado de una, ¿no? De una envoltura o pared corporal simple, y el interior va a presentar líquido. Por eso se le llama, no es una cavidad propiamente dicha, por eso se habla de pseudoceloma, ¿sí? Mientras que los anélidos sí presentan celoma o cavidad interna. En el caso de los platemientos no hay una cavidad ni presencia de líquido en el interior, pero sí hay una distribución de órganos, tanto en la parte sexual como en la parte digestiva. Dentro de lo que es la región cefálica, vamos a presentar lo que es el ganglio cerebral, ¿no? Ahí presenta dos estructuras a manera de ojos. Luego la parte neural en naranja, ¿sí? Lo que se llama el cordón nervioso, que son dos ramas laterales. La región digestiva, ¿no? Que parte de la región cefálica hacia la caudal, con dos troncos, el intestino anterior y el intestino posterior. Su región, esta zona de acá, que ven a los laterales de los intestinos, reciben el nombre de divertículos. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Todo bien. Ya, perfecto. Entonces, cuando nosotros observamos, vamos a hablar entonces de lo que es los estadios. Dentro de los elementos dijimos que tenemos los platelmintos y los nematelmintos, ¿verdad? Los platelmintos son los planos que se dividen en céstodes y tremátodes. Dijimos que los céstodes eran, por ejemplo, la himenolepis, por ejemplo, las tenias, y los tremátodes, por ejemplo, la fasciola y el paragonimus, ¿sí? Ahora, cuando nosotros observamos los estadios, decimos que a este nivel no vamos a presentar estadios, eh, digamos, de, de división o fisión binaria como los protozoarios, ¿no? Que se hablan de la formación de quistes, que es la forma infectante. En el caso de toda esta división de helmintos, o lo que es los estadios larvarios, vamos a presentar diferentes tipos. En los céstodes vamos a hablar del cisticercoide, ¿sí? Que es como un huevo, y en el interior va a tener una estructura embrionaria sólida, que madura y se convierte en cisticerco, que ya forma parte de la cabeza del céstode, del parásito, ¿sí? O también llamada escolex. ¿Sí? Y este cisticerco ya es una forma en maduración o proceso de maduración, pero la composición a la observación es líquida, a diferencia del cisticercoide, que es un estadio más inmaduro, pero es de interior de estructura sólida. Luego madura para formar lo que son los huevos, ¿no? Que van a presentar en su interior los escolex o las cabezas del parásito, y en el huevo nosotros vamos a observar que en el interior vamos a presentar ganchos o ventosas, dependiendo de si es un determinado tipo de tenia, ¿no?
Por ejemplo, en la himenolepis, nosotros observamos que presenta 3 pares de ganchos en el centro, acá en el interior. Aquí en el centro van a aparecer, ¿sí? Cuando ya empieza a madurar y se vuelve cisticerco, vamos a ver que en el interior va a estar la cabeza de la tenia, del parásito, con 3 pares de ganchos. En el caso de la tenia, ¿sí? No se ven ganchos, sino se ven ventosas. Entonces, todo eso ya la observación en cada uno, conforme vayamos viendo cada parásito, nosotros vamos a observar cómo es que se observan en el interior, ¿sí? Las, las estructuras, ¿no? La forma de la cabeza y su ventosa o su corona de dientes con la que se inserta. En cuanto a la parte madura, o también llamada hidátide, o en algunos casos se habla de quiste hidatídico, ¿sí? Es aquella estructura quística, parece, ¿no? Forma como un quiste enorme, que en el interior va a tener muchos cisticercos. Y estos cisticercos, ¿sí? Van a presentar en el interior las cabezas o escolex del parásito. Este quiste hidatídico o hidátide, ¿sí? Tiene múltiples parásitos en su interior. Cuando esto de acá se rompe, todos estos invaden el intestino, eclosionan y las cabezas se adhieren a la mucosa. Y una vez que la cabeza se adhiere a la mucosa, empieza la formación de proglótides, que pueden ser fértiles o no fértiles. Las no fértiles son parte de la cadena del parásito, ¿no? De la secuencia de los proglótides, y las fértiles son aquellas que van a producir huevos y van a volver a reiniciar a partir de aquí, del cisticercoide, y hacen su secuencia. En el caso de los tremátodes, que son no segmentados, como repito, como la fasciola o como el Paragonimus, ¿sí? Va a pasar por 3 estadios. El miracidio, ¿sí? Que tiene una forma ovalada, ¿no? Con un extremo redondo y el cefálico es redondo y el caudal es en punta, usado, que luego empieza a formar como una cola. Esta es la cercaria, que luego se va a enquistar, ¿no? O sea, va a rodearse de una cáscara o membrana externa para formar un huevo. Y a esta formación, después de la cercaria, pasa a esta formación de huevo, se le conoce como metacercaria. Esta envoltura en el interior va a tener, ¿sí? A las cabezas del parásito. Y aquí la cabeza del parásito empieza a formar lo que es el estadio maduro, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya no se habla de escolex. ¿Por qué? Porque aquí el parásito crece y madura y se observa sin sin proglótides, ¿ya? En el caso de los nematodes, que son gusanos redondos, ¿sí? El proceso de maduración es a partir de huevos, o sea, ¿se me escucha?
Sí. Creo que había apagado el audio. ¿No? ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que no que de lo que he estado hablando y que se ha cortado en el... ¿Todo bien? Vamos, hablen, hijo. Hablen, chicos, porque si no, no sé si estoy hablando en vano y no me están escuchando nada. Y luego después tenemos problemas a la hora del examen. ¿Sí? ¿Todo bien? Todo bien. Eso es lo malo de la virtualidad. No hay diálogo. La próxima clase, ustedes van a presentar la clase y yo los voy a escuchar. Yo voy a señalar quiénes son los que van a ir hablando de cada parásito. Vamos a hacerlo más divertido, porque los monólogos a veces aburren. Listo. Dentro de los nematodes o gusanos redondos, vamos a tener que la maduración es larval, o sea, es larvaria. Estos parásitos que se van a dividir de manera, o mejor dicho, van a fecundar y producir huevos de manera sexual, o sea, va a haber hembra y macho, ¿correcto? Van a producir huevos. Estos huevos van a producir larvas, y estas larvas, una vez que empieza su proceso de maduración, van a tener 4 estadios, ¿no? Entre larvas rhabditoides y larvas filariformes, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener una secuencia de maduración de larvas rhabditoides, que son las larvas jóvenes, y las larvas filariformes, que son las larvas maduras y son la forma infectante. Cuando hablamos de la patogenicidad de los helmintos, decimos que tiene que ver mucho con el tamaño del parásito, con la carga parasitaria, o sea, el número de parásitos, con la capacidad de fijarse a la mucosa y la capacidad de atravesar esta mucosa o estos epitelios. También tenemos nosotros las estructuras especializadas que tiene cada uno de los parásitos, que viene a ser algo similar a lo que es la forma de adherirse a la membrana o de extraer su alimento. Y la otra es la respuesta antigénica que va a producir dependiendo de las enzimas que produzca, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tamaño, decimos que es el tamaño del parásito o de la estructura quística que forma, como hidátide, puede ser tan grande que puede comprimir, presionar u obstruir alguna cavidad. Cuando hablamos de la carga parasitaria, decimos que es el número de parásitos. Se han visto obstrucción intestinal porque el número de parásitos es tan alto que se llegan a enredar entre ellos formando como un ovillo, ¿sí?, que supera la distensión o la dilatación de la luz del intestino y generan una obstrucción que podría llegar a la ruptura o sea, a la erosión o ruptura de la pared del intestino por el exceso de parásitos en número. Cuando hablamos de la capacidad de fijarse o atravesar, decimos que estos pueden ser de actividad mecánica, ¿no? Como les dije, a veces tienen coronas de dientes, o tienen espinas, o tienen ventosas, que van a adherirse a la mucosa, produciendo erosión, produciendo daño, produciendo un trauma. Estas heridas que producen pueden tener efectos secundarios como una probable infección bacteriana. O sea, hay daño de tejido. O también otro evento es el que estos parásitos producen enzimas que degradan o destruyen, generan un daño en el tejido, una lesión, ¿no? Entonces,
que es parte de su proceso de atravesar el epitelio o de fijarse a él. ¿Sí? Varias especies dentro de estos helmintos, ¿sí?, suelen ingresar por piel. Como podemos ver el ejemplo, en la planta del pie, ven, ahí están las larvas. Ingresan y ahí se ven las larvas. Luego migran hacia el sistema digestivo, ¿no? Pero dentro del proceso, por ejemplo, el estrongiloides es uno de los, ¿no?, de los helmintos que atraviesa la piel por los pies, ¿no? O bueno, por las zonas delgadas, ¿no?, que sería entre los dedos. En relación a las estructuras especializadas es lo mismo, o sea, es la corona de dientes o ventosas que va a adherirse a la mucosa y generar un trauma en la mucosa intestinal, por donde se alimenta y genera una erosión en el epitelio, ¿no? Se llama acción exfoliatriz. Y en la parte antigénica, ¿no?, que es la producción de enzimas, ¿no?, que es una respuesta que da de tipo inmune. Hablemos ahora de la clasificación. En el caso del ancilostoma, esta es la clasificación, ¿no? Vamos a verla, ¿no? Desde el reino Animalia, Phylum Nematelminte, ¿sí?, clase Nematodea de la familia Ancylostoma, ¿sí?, y que presenta dos géneros, el Ancylostoma duodenale y el Ancylostoma y el Decatur, y las especies duodenal y americano. Bien, acá hay unas imágenes de la lesión a nivel de intestino que produce. En el caso de piel, vean cómo se ven las larvas por debajo de la piel, ¿no?, dependiendo de la, ¿no?, si es a nivel intestinal o si es a nivel de piel delgada. Dentro del ciclo evolutivo, ¿no?, como repito, el ancilostoma tiene un ciclo de formación. Ingresa, por ejemplo, ingresa por piel, ¿sí?, ingresa por piel y migra por circulación hasta los pulmones. Ingresa vía circulatoria, migra hasta pulmones, en pulmones rompe los alvéolos capilares y sale del pulmón a lo que serían los bronquios, bronquiolos, bronquios y tráquea. Asciende y luego atraviesa la epiglotis, cruza la epiglotis y regresa por el esófago. ¿Hacia dónde? Hacia intestinos. En intestino delgado, ¿sí?, termina su maduración larvaria, ¿no?, constituyéndose ya en adultos hembra y macho. La hembra es más grande, el macho es más pequeño. Estos conjugan y forman huevos. Aquí ya no hay quistes como en los protozoos, aquí se llaman huevos. Los huevos van a madurar, ¿no?, esta estructura de acá, estos huevos aquí en el interior, estos maduran y forman larvas. El huevo eclosiona y la primera larva inmadura se llama larva rhabditoide. Algunas literaturas las llaman rhabditiforme. Otras literaturas hablan de larvas rhabditoides y larvas filariformes. La filariforme es la larva madura, infectiva, la que atraviesa piel y vuelve a continuar el ciclo. Este es un ciclo simple. En el caso del tratamiento para ancilostoma, tenemos 3 medicamentos de mayor frecuencia y de mejor porcentaje de actividad, como son el mebendazol, el albendazol y el pamoato de pirantel. Más efectivo de los 3, el pirantel. ¿Sí? Mientras que los otros, si bien es cierto, tienen un porcentaje menor, ¿sí?, pero también se utilizan dentro de lo que es la terapia de tratamiento para estos parásitos. Vean que las dosis cambian
Mira, el bebendazol, por ejemplo, se usa 100 miligramos 2 veces al día por 3 días, o en campaña se usa 500 miligramos como dosis única. En el caso del albendazol, si ustedes se dan cuenta, el mebendazol, al ser 100 miligramos 2 veces al día, estamos hablando de una dosis de 200 miligramos por día. En el caso del albendazol es el doble, es 400 miligramos por día, por 3 días, el mismo número de días. En las campañas, dosis única igual de 500 miligramos. En cambio, el pirantel es 10 miligramos por kilo por día. ¿Qué significa? Normalmente el tratamiento antiparasitario es en niños. Por eso es que la dosis, por lo general, del pirantel se usa en miligramos por kilo de peso. Normalmente el tratamiento de parasitosis es en pediatría. En adultos solo cuando acompañan el tratamiento familiar. Entonces, normalmente las campañas de desparasitación y parasitosis es en niños. Si se encuentra el niño parasitado, se le da tratamiento al niño y tratamiento familiar. Vean ustedes en la tasa de curación, el mebendazol es el que presenta la tasa más baja de curación. Luego sigue el albendazol y el pirantel, que tiene la tasa de curación más alta. ¿Cuál es el mecanismo de acción del mebendazol? Inhibe el acoplamiento de los microtúbulos. Esto va a generar un bloqueo en la captación de glucosa por el parásito, y de esta manera, bloqueando la captación de glucosa, pues hace que se corte la cadena de maduración y el parásito muere. En el caso del Necator americano, como lo hemos visto ya dentro de la clasificación anterior que hablamos, acá la tienen, miren, es del reino Animalia, es nematode, ¿sí? Pero ya no es de otro orden. Miren, acá hablamos del orden Strongyloideae, de la familia Ancylostoma, pero del género Necator y especie americana. Este Necator americano ingresa por piel. Cuando ingresa por piel, produce enzimas. Estas enzimas que produce el Necator genera en el lugar, en la región subdérmica, por donde ingresa, una respuesta eruptiva. O sea, va a haber un enrojecimiento y una erupción, ¿sí? Y un eritema aquí alrededor del ingreso del... Es una respuesta de tipo inmune, ¿ya? Una reacción alérgica a las enzimas que produce este Necator. En cuanto a su ciclo, decimos que tiene 2 ciclos. ¿Se acuerdan que les dije? Una vez que ingresa el intestino, ¿qué sale por el intestino? Huevos. Cuando sale el huevo, porque miren acá, por ejemplo, la larva, la hembra y el macho adultos, ¿sí? Van a conjugar y formar huevos. Estos huevos van a dar una larva rhabditoide. En el caso del Necator se ha visto un poco más complejo su ciclo porque a partir de la larva rhabditoide, ¿sí? Esta puede madurar directamente y transformarse, ¿no? O diferenciarse en hembra y macho maduros. O sea que evitan, o mejor dicho, o sea, se saltan la maduración a larva filariforme. Vuelve a formar hembra y macho maduro y sigue formando huevos. ¿Ya? En el caso de que pasa a filariforme, la filariforme tiene 2 opciones. Ingresa por piel y hace todo el proceso, ¿sí?, de maduración y diferenciación en macho y hembra para la formación de huevos, o esta de aquí, ¿sí?, que es a partir del huevo que se forma la larva rhabditoide, ¿sí?, que puede, por un lado, madurar a filariforme, ¿sí?, y volver a ingresar por piel, o
derivarse en filariforme por consumo, o lo que le llaman la autoinfección, que eso significa por infección o contagio por las mismas heces. Entonces puede entrar por piel, por este lado, las líneas rojas, o puede entrar por heces, o sea, puede recontaminar al individuo por contacto con las excretas o material fecal contaminado. Ingresa como rhabditoide, madura filariforme, diferencia a macho y hembra, vuelve a producir huevos y hace un ciclo. Entonces hay dos, el externo, que entra por piel, y la autoinfección, que es por ingesta de excretas. En el caso del tratamiento para el Necator, el más efectivo y el que es el de elección es el Pirantel, ¿no? O pamoato de Pirantel. En este caso, la misma dosis que la anterior, son 10 miligramos por kilo por día, y la tasa de efectividad es bastante alta, ¿no? 80% en curación y 95% en reducción de huevos. La presentación del Pirantel es 200 miligramos por 5 mililitros, ¿no? Y es por vía oral en jarabe. Acuérdense que todo lo que son jarabes tienen que ver con tratamiento pediátrico, ¿no? Si no, imagínense, en el adulto nos tendríamos que tomar más o menos unos 3 frascos para calcular la proporción de dosis. El caso del mecanismo de acción del Pirantel, ¿sí?, es por un bloqueo neuromuscular o inhibición de la colinesterasa. ¿Sí? Esto genera una parálisis espástica del gusano y la muerte posterior, ¿no? Entonces, hasta ahí es la clase de hoy, que son 2 elementos que hemos tratado. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta?